¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar ahí acompañándonos para ver qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Este nuevo programa de 26 Global. El tema es así. Se acerca la fecha del ultimátum, ¿de qué estoy hablando? De lo que parece ser el último intento de acuerdo entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente ruso Vladimir Putin. En realidad, cuando un presidente le está poniendo a otro, como se diría, de prepo y no por un acuerdo, ¿no? Mirá, si para esta fecha no frenás la guerra, lo que van a venir son sanciones, es un ultimátum. A medida que nos acercamos a esa fecha, que se cumplirá la semana que viene, más violentamente está atacando Vladimir Putin Kiev y distintas ciudades de Ucrania. Esto es lo que pasó en las últimas horas. Давай! Ну як це було? Об'явили нову тривогу. Я взяв телефон, став, прочитав, що 5 крилатих ракет. Почав будити дружину, щоб ми і тут у нас зірвалося. Дочку попала в лікарню. Будинок навпроти, він склався повністю. Бачите, під'їзд. Там є знайомі, які живуть, і навіть доля їхня невідома, тому це дуже сумно і взагалі жахливо. У нас тут вікно, у нас тут світ. Только зашли в квартиру с убежища. Только отбой и сразу хана. Да. Но отбой дали, сразу прилет. І паралельно одна людина з нею розмовляє постійно. Bueno, les decíamos ayer, ¿se acuerdan el informe que compartimos? Soldados ucranianos cansados en el frente de batalla, sin las armas adecuadas, 90.000 por lo menos desertores y los Patriot que no pudieron detener estos misiles. Les digo, hace mucho que no se veía un bombardeo de esta magnitud y qué difícil, ¿no? Porque uno escucha los testimonios, ese hombre que decía, sí, nos viene la alerta en el teléfono, pero el alerta no dice dónde va a caer ese misil, ¿no? O el otro testimonio, salimos del búnker o del lugar de refugio y cuando salimos, porque nos dieron luz verde, viene el misilazo. La imagen de corrida, prácticamente como la recibimos de la agencia Reuters, las compartimos con ustedes porque realmente parecía una película, pero no lo es. Y les digo una cosa, es la primera vez, mientras vemos otra imagen que dice un montón, es la primera vez que el presidente Zelensky en las últimas horas habla de buscar cambiar el régimen. Es decir, está hablando de derrocar a Vladimir Putin. ¿De qué negociaciones de alto el fuego vamos a hablar? Y mientras tanto, la realidad de la geopolítica y las alianzas en un importantísimo puerto ruso, los barcos chinos, que en las próximas horas van a comenzar a
practicar, a llevar adelante ejercicios militares junto a Rusia. Sí, por supuesto, el aliado más importante, el que le compra el petróleo y el que le da mucho dinero a Rusia para seguir adelante con todo lo que necesita para continuar el avance en la guerra en Europa. Diré, y si te parece, directamente vamos con esa otra imagen también del conflicto, ¿no? Que tiene que ver con la bandera ondeando mientras vemos a las tropas chinas alistándose para los ejercicios conjuntos de China y Rusia. Esta otra imagen, ahí está. ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Algo tan pequeño pero tan simbólico y tan fuerte. Dos cosas que seguramente también lo están pensando ustedes. No queda nada, ¿no? Es decir, el lugar conquistado es arrasado, pero buscando Rusia con la geolocalización, ¿dónde están? Y están avanzando hacia ciudades más importantes, ¿eh? Y Ucrania no está pudiendo detener el avance ruso. Y esto obviamente es un dolor de cabeza para los generales ucranianos y la pregunta es si no puede estar por emprender Rusia un gran ataque, como no se ha visto hasta el momento. Bueno, algunos estrategas dirán, bueno, no tiene la fuerza, otros dicen que quizás esto podría venir desde Bielorrusia con tropas preparadas como fue en el primer comienzo de la invasión. Una simple bandera que muestra mucho más que ese símbolo, ¿no? Es, acá estamos conquistando. Y hablando de el avance, el informe que queremos compartir con ustedes ahora tiene que ver con ciudades que ahora están a muy pocos kilómetros del frente de batalla y empiezan a evacuar a las mujeres y a los niños. Se deterioró en las últimas 2 semanas. Unas 2.250 personas tuvieron que ser evacuadas. Почалася ескалація на даному напрямку з 17 липня 2025 року. З того часу по сьогоднішній день вже вивезено, евакуйовано більше 1250 людей, з них понад 260 людей – це маломобільних, важкохворих, спеціальними нашими медичним транспортом. Найбільше людей за день, скільки було евакуйовано, це понад 150 людей. Це були геріатрія, маломобільні та взагалі цивільне населення. В середньому за день вивозимо, евакуюємо більше 80 людей, але це теж все залежить від ескалації, від кількості обстрілів. Тобто евакуація продовжується кожного дня і не зупиняється ні на день, ні вихідних, ні свят, нічого. Bueno, saludar con el presentimiento, con la claridad
de que quizás no se vuelva, ¿no? Esa mujer, la primera que vimos adentro del micro, no hace falta ser muy analista internacional, ¿no? El conocimiento de la vida en Ucrania y lo que le estaba pasando, esa mujer dijo, no creo en ningún cese al fuego. Y bueno, claramente es lo que está pasando, ¿no? No hay intención de ningún tipo para un cese al fuego. Bueno, llegó el enviado de los Estados Unidos a Israel, se entrevistó con el primer ministro Netanyahu, y esa comitiva estadounidense va a visitar Gaza, ¿no? Por lo menos el lugar donde se está distribuyendo los alimentos. Un lugar que ha sido criticado y señalado por las Naciones Unidas como el lugar donde han sido asesinados en 2 meses 1000 civiles. Bueno, en las últimas horas se está denunciando el asesinato de personas que iban a buscar comida. Se habla de entre 50 y 70 civiles, otra vez, que buscaron comida y lo que recibieron fueron disparos. يقول لي من الساعة 4 الصبح تحت الجسر يعني. وهي اللي طلع فيه. ايوه 8 تنفار طلع لها برطمانات خلية. هذا مش توزيع هذا مش توزيع بالمرة هذه. هذا اجرام هذا طخ وجات اللي صاغه ماما تحتينا كده. نص يدتين موت. هاي اللي طلع اللي نص برطمانات خلية ايش طعموا الماء فيها؟ هذه مصيدة موت، والله مصيدة موت. هذه بتيجي على الموت وانت عارف حالك بتيجي على الموت وبتاخدش حاجه وما بتلحقش شيء. Y en estas últimas 48 horas empiezan a suceder los países que, como método de presión hacia Israel, están anunciando que en la nueva conferencia de las Naciones Unidas van a anunciar su aceptación del Estado palestino, el reconocimiento. Esa es la palabra. Lo dijo Francia, después se sumó Gran Bretaña, algo similar dijo Alemania, en las últimas horas Canadá. Creo que es interesante compartir primero los testimonios que vamos a escuchar ahora de palestinos en la Franja de Gaza, y después vamos a escuchar también, muy interesante, los testimonios de los israelíes sobre esto que tiene que ver con la política, pero en realidad por lo que está pasando dentro de la Franja de Gaza. اعتراف كندا اليوم يعطي أمل للشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي مورس بحق عشرات من الظلم خلال أكثر من 70 عاما، يعطي أمل بأن العالم أصبح يصحو اتجاه هذا الشعب الذي ينزف يوميا من خلال المجاعة اليومية التي يعاني منها ابناء شعبنا. نشكر كندا على هذا الاعتراف، نتمنى مزيدا من الدول الأوروبية أن تعترف بنا كفلسطينيين. هذا يعطينا أمل إن شاء الله في القريب العاجل أن يكون لنا دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله تعالى. رغم كل الظلم الموجود علينا في قطاع غزة، أن هناك نور يشع من العالم بأن العالم بدأ يصحو، أن هناك شعب فلسطيني، هذا الشعب الذي يقتل يوميا من حقه أن يعيش. كندا اليوم تختلف نظرتها بالنسبة للفلسطينيين عن نظرتها السابقة، بالعكس كانت مواقفها دائما إيجابية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن اختلفت المعادلة بناء على جرائم الإبادة الجماعية، بناء على القرارات مقرر حقوق الإنسان التي صدرت بشأن وجود انتهاكات صارخة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين وضد المدنيين. هذا الاعتراف يشكل أو يجسد إطار وطني للفلسطينيين، يشكل شيء جديد في حياة الفلسطينيين، يحافظ أو يجسد حقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة. احنا يعني دائما بنموت واحنا في حرب، وصارت لها سنتين الحرب هالقيت، عندها صارت سنتين ومحدش معترف فينا، واحنا يعني مبسوطين في الدول اللي بتعترف في دولة فلسطين. Bueno, si recién se está reconociendo lo que vienen denunciando diferentes organizaciones humanitarias internacionales, desde la OMS, que hay una hambruna en Gaza,
si recién se reconoce eso, ¿qué importancia tendrá realmente sobre el minuto a minuto, ya no día a día, en el que tienen que sobrevivir los civiles como consecuencia de esa hambruna, ¿no? Bueno, para algunos será una esperanza, pero de un Estado palestino en ruinas. En la Franja de Gaza no queda nada. Y después vamos a compartir un informe también de lo que está pasando en Cisjordania. Pero es interesante también escuchar los testimonios de los israelíes, que, por ejemplo, no están de acuerdo con la guerra, pero tampoco están de acuerdo en este momento con el reconocimiento de un Estado palestino. Escuchémoslos. אני חושב שזה טעות, שקנדה מצטרפת לצרפת ואנגליה. זה סוג של פרס לטרור. זה לא יעזור. אחרי כל מה שהם עשו בקיבוצים ולעוטף עזה, לכל הישראלים, שרצחו, טבחו, אנסו, לקחו בשבי, זה פרס וזה טעות גדולה לעשות את זה. אני חושב שזה טעות, בטח בזמנים האלה. אין שום סיבה שחמאס יקבל פרס על הטרור שלו בצורת מדינה פלסטינאית. אני חושב שהפתרון בסופו של דבר בין ישראל לפלסטינאים צריך להיות מדיני. אבל לאחר מה שקרה זה ייקח הרבה זמן. צריך לעבור דור, אפילו שניים, להגיע להסדרי ביניים נכונים וצודקים. כמובן שלסיים את המלחמה הארורה הזאת וקודם כל להחזיר את החטופים. ורק לאחר מכן, בעוד מספר רב שנים, שבנה כאן אמון, אפשר לדבר על מדינה או לא מדינה. כרגע ההכרה במדינה פלסטינאית כעונש, לא לעם ישראל, אלא לממשלת ישראל, שגם אני חולק על הפעולות שלה ועל ההתנהלות שלה, אבל בטח שזה לא הפתרון המדיני הנכון. I think that if they want a kind of autonomy, they have to do something for the peace and to show us that they want peace and not to attack us like they have done 2 years ago. From my point of view, it was expected. Most, Western liberal type of country like that would do that. Not sure they really understand the depth of the issues. I myself would divide Israel to 3 states: Palestinian, Israeli, and Judea. So, kind of like, my point of view, they can do 3 states, not just 2. Bueno, cuando los países hablan de reconocer el Estado palestino, están hablando de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene su sede en Cisjordania. Los territorios palestinos se dividen en 2. En Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, que estuvo enfrentado y no tenía ningún tipo de poder en la Franja de Gaza. Franja de Gaza, Cisjordania, son los territorios palestinos, más allá que Gaza hoy está totalmente ocupada por las fuerzas israelíes. En Cisjordania hay parte de ese territorio palestino también ocupado por asentamientos israelíes no reconocidos a nivel internacional. Los colonos israelíes que durante todos estos 2 años de lo que hemos visto a partir del ataque terrorista de Hamas y el conflicto en la Franja de Gaza y todo lo que está pasando, los colonos judíos han atacado sistemáticamente a los palestinos que están en las tierras en Cisjordania. Palestinos, pero también a la comunidad cristiana. Bueno, de eso se trata este informe, de lo que ha pasado en esos territorios palestinos durante todo este tiempo que ha estado un poco al margen de la prensa a nivel internacional. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas en octubre de 2023, Cisjordania vive una escalada de violencia sin precedentes.
Aunque el foco mediático está puesto en la devastación de Gaza, el territorio palestino de Cisjordania sufre su propia ola de ataques, redadas y hostigamientos, en especial por parte de colonos israelíes que actúan con lo que los organismos de derechos humanos denominan una creciente impunidad. Las Naciones Unidas alertó que más de 800 palestinos fueron desplazados de sus hogares en Cisjordania por ataques de colonos desde que estalló la guerra. Según organizaciones de derechos humanos, estos ataques suelen estar acompañados o facilitados por el ejército israelí y muchas veces tienen como blanco comunidades agrícolas, aldeas remotas o incluso enclaves cristianos históricos. El conflicto no solo intensificó las operaciones militares israelíes, sino también la expansión de asentamientos ilegales y la violencia ejercida por civiles israelíes armados que alegan defender su derecho a habitar la tierra. En medio de esta situación, la vida cotidiana de miles de palestinos se volvió una pesadilla. Esta semana, un colono israelí abrió fuego y mató a Abed Abdalin, un destacado activista que ayudó a grabar el documental ganador del Oscar No Other Land. El asesino es un colono israelí de un asentamiento ilegal en el sur de Cisjordania, un hombre que tanto el Reino Unido como Estados Unidos incluyeron en marzo de 2024 en la lista de personas sancionadas por las ocupaciones ilegales. Sanciones que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió eliminar. Con una topadora intentaba avanzar sobre terrenos palestinos cuando los vecinos lo rodearon pidiéndole que se detenga. Lejos de obedecer, decidió disparar. ليش بعيد تقول للبعد ليش تقتلوه يعني شو سوى عشان تقتلوه ليش دائما الحصر علينا احنا ليش دائما الناس نفقد لازم نعيش الألم كل يوم لازم كل يوم نفقد الناس اللي بنحبهم الشهيد سليمان الله يرحمه وبعديه يعود خيرة الشباب المنطقة أحسن ناس في المنطقة. ما بعد 7 أكتوبر نمر في ظروف قاسية وقاسية جدا ومؤلمة وفيها أكثر من جانب الاستيلاء على الأراضي، منع المراعي، حرمان الناس من دخول أراضيهم، استهداف المواطنين بشكل مباشر والاعتداء عليهم، ارتقاء شهداء كما حصل مع الشهيد عودة محمد بالأمس، اعتقالات وعندنا بالأمس اعتقلوا ما يقارب 5 شباب إلى الآن لم يفرج عنهم. Beduinos palestinos acusaron también a colonos israelíes de matar 117 ovejas y robar cientos más en un ataque nocturno, en un intento por expulsarlos de sus tierras. Los residentes acusan a varios grupos de colonos de actuar coordinadamente y denunciaron la pasividad del ejército israelí. Las Naciones Unidas informaron que desde enero se registraron 757 ataques de colonos en la zona y que al menos 964 palestinos murieron en Cisjordania desde inicios de la guerra en Gaza. إذا نظرت إلى هذه الحيوانات هذه الماشية كيف تم طعنها بالسكاكين أو كيف تم إطلاق الرصاص عليها، هذا إن دل على شيء يدل على إرهاب هذا المحتل وإرهاب مستعمريه وترهيب المواطنين الفلسطينيين حتى لا يبقوا في هذه المناطق، لأن هذه المناطق هي يسكنها هؤلاء المواطنين من عشرات السنين. أنا بنقل لأن أنا بدي أأمن على أولادي، بدي أأمن على رزقتي. أنا ظليت هنا اليوم أنا امبارح الله سلمني بكره ما بعرف شو بيصير. En la localidad de Burka, Cisjordania, colonos israelíes incendiaron un depósito de autos. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad en las que se vio cómo atacaron con total impunidad. شو بنخافش يعني هي هدول المستوطنين مسوي لنا رعب هنا مش بس في بلدنا وين ما تشوف جميع الكرة بس احنا عندنا هان بالذات يعني الحمد لله رب العالمين انهم بينزلوا بيحركوا هالسيارات بيحركوا هالاراضي ما بينزلوش على يعني لحد الان على بيوت المطرفة بينزلوا عليهن الاراضي الزيتون كسوا حركوا بحر جبال ورانا بحر قدامنا غاد ما خلوش يعني هسه عندنا بركة بس دائرة هالقدي ما حدا بيقدر برا لا يسرح ولا يقطف زيتون ولا يحرث ولا يدرس ولا راعي بيقدر يسرح ولا يروح. زي ما انت شايف بحر الجبال هذه ورانا هذه كلها محاصرة من المستوطنين. Pero los ataques no solo tienen como blanco a los palestinos. En los últimos meses, Taivet, el último pueblo completamente cristiano en Cisjordania, fue blanco de múltiples ataques por parte de colonos israelíes. Encapuchados incendiaron 2 vehículos y pintaron amenazas en una pared en hebreo.
Estas agresiones se suman a un incendio previo cerca a la antigua iglesia de San Jorge, cierres de caminos agrícolas y el pastoreo forzado de ganado en tierras pertenecientes a residentes cristianos. Una campaña de violencia sistemática contra la comunidad cristiana y su patrimonio religioso. المضبوط الليلة الماضية على الساعة 2:15 تقريبا مجموعة من المستوطنين هجموا علينا على المنطقة اللي أنا ساكن فيها. قاموا بإحراق سيارة خاصة لإلي وسيارة لجار لإلنا. وخلال الاقتحام حاول أحد المستوطنين الدخول للمنزل. عندنا أطفال وعندنا أولاد وعندنا نساء في البيت وكبار في العمر ومسنين. وهذا الأمر عمل إرباك وعمل خوف للجميع وعمل حالة نفسية مش مضبوطة للجميع. Líderes eclesiásticos, diplomáticos internacionales y organismos de derechos humanos exigieron una investigación independiente y responsabilización legal de los atacantes, denunciando la complicidad implícita de las autoridades israelíes. Last month, several homes were attacked by these radicals, lighting fires and directing a billboard that said, translating to English, "There is no future for you here." The church has had a faithful presence in this region for nearly 2,000 years. We firmly reject this message of exclusion, calls for these radicals to be held accountable by the Israeli authorities who actually facilitate and enable their presence around Taipei. Even in times of war, holy sites must be protected. We call for an immediate and transparent investigation on why the Israeli police did not respond to emergency calls from the local community and why these abhorrent actions continue to go unpunished. The attacks by the hands of settlers against our community, who is living in peace, must stop, both here in Taipei and elsewhere throughout the West Bank. Los testimonios recogidos a lo largo del territorio coinciden con un sentimiento de abandono, impotencia y rabia. Las rutas bloqueadas, los accesos cortados y los enfrentamientos frecuentes con colonos armados o soldados transformaron la vida cotidiana en Cisjordania en una experiencia de encierro y riesgo constante para muchos. Organizaciones internacionales denuncian que esta violencia sistemática está siendo utilizada como herramienta de limpieza étnica y religiosa silenciosa, desplazando comunidades, socavando la vida agrícola y sembrando el miedo entre la población. La comunidad internacional condena la violencia de los colonos, pero las acciones concretas son escasas. Mientras tanto, miles de palestinos y cristianos siguen atrapados en un limbo entre la ocupación, el colapso económico y la falta de protección. Bueno, cambiamos de tema. Las playas de Chile, les comentaba ayer, ¿se acuerdan? Compartimos el informe de Tuvalu, este país que está desapareciendo como consecuencia del crecimiento del mar, como consecuencia a raíz del cambio climático. Y yo les decía ayer, bueno, no miremos en Oceanía, hablábamos de los habitantes de Tuvalu que están pidiendo refugio en Australia porque dicen no tenemos a dónde ir. Bueno, en Chile hay una situación similar con la erosión de sus playas y lo que ven va a pasar a futuro. Desde el aire la postal es tan espectacular como inquietante. Quiebres en los acantilados, edificios al borde del mar y olas rompiendo con furia contra las barreras recién construidas. En las playas de la región de Valparaíso, la belleza del paisaje esconde un fenómeno devastador que avanza sin freno, la erosión costera. Un estudio reciente de la Universidad Católica de Chile advierte que el 86% de las playas entre Arica y los lagos están retrocediendo. Algunos lo hacen hasta 5 metros por año. El proceso es acelerado por la urbanización extrema, el cambio climático y las marejadas cada vez más intensas. Va a ser muy difícil que estas playas puedan resistir los siguientes 10 años. Y hemos hablado también de cierto número de playas en la zona central que en los 10 próximos años podrían estar
propensos a desaparecer. Y porque las tasas de erosión que hemos estado investigando año a año, actualizando estos montos, están indicando que se mantiene el 86% de estas playas de erosión que comenzamos nosotros a analizar con 35 playas, pero ya llevamos cerca de 100 playas analizándose, monitoreándose, y estas tasas no están cambiando, sino que se están incrementando principalmente en periodos incluso de verano, de primavera y verano, que eran los momentos en los cuales las playas se estaban recuperando. El fenómeno no es nuevo, pero se intensificó. Las marejadas de finales de 2024 e inicios de 2025 fueron las más agresivas de los últimos años. A esto se suma el aumento del nivel del mar y otros efectos del cambio climático. Principalmente el cambio climático provee marejadas intensas y recurrentes. Está también una afectación de aumento del nivel del mar que no ha sido tan sensible en nuestra costa, pero está dentro de las amenazas en los próximos 10 a 15 años. También eventos súbitos de concentración de precipitaciones en poco tiempo y también olas de calor está afectando también el ecosistema. En zonas como Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía, el retroceso de la costa genera impactos graves en la infraestructura vial y los ecosistemas forestales. La región de la Araucanía, los litorales arenosos, están también retrocediendo de manera muy rápida. Y también eso ha ido afectando la conectividad, es decir, caminos que debido a la erosión costera han quedado desconectados, han quedado erosionados. Se pueden ver ahí cortes en sectores de playa de 2 a 3 metros. Está afectando también los litorales rocosos, principalmente los acantilados blandos, que están retrocediendo también de manera muy rápida. Y esto también está afectando a los sectores de bosques, porque al tener las playas erosionadas, la intrusión salina puede afectar también las raíces de los árboles. El impacto no se mide solo en metros de arena perdida, sino también en daños económicos concretos. Para muchos residentes y trabajadores del litoral, la playa es su sustento. El año pasado fue crudo porque, bueno, primero que nada desapareció la playa. Nos afectó profundamente para el año nuevo porque aquí no había espacio para el mar, subió demasiado. Aunque se iniciaron obras de protección como rompeolas y barreras de contención, los expertos insisten en la necesidad urgente de políticas públicas. Desde el Observatorio Costero se presentó en el año 2022 un proyecto de ley de costas que todavía no fue aprobado por el Parlamento chileno. Mientras tanto, las imágenes muestran edificios cada vez más cerca del mar, playas que se reducen a estrechos pasillos de arena y habitantes que miran el oleaje con una mezcla de asombro y temor. La pregunta no es si las playas van a desaparecer, sino qué medidas urgentes se tomarán para evitarlo. Gracias por habernos acompañado. Ya los escucho. Está todo el equipo de 26 Resumen. Quédense en Canal 26. Muchas gracias.